¿Vieron la publicidad que dice arranca o no arranca? Bueno, no siempre arranca. Este Independiente, por ejemplo, no arranca. Por lo menos por ahora, en estos primeros 3 partidos del semestre, el Independiente de Bacari no arrancó. Perdió el invicto en su tercer encuentro de esta segunda parte del año, segunda fecha del torneo clausura, primero de local, y cayó contra el equipo de Carlitos, justamente, contra Tevez, contra Talleres, 2-1 en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini. ¿Y qué quieren que le diga? La verdad que Independiente perdió bien. Y ya empiezan a ocurrir algunas cuestiones, o se vienen repitiendo, por tercer partido consecutivo, algunas cuestiones que comienzan a encender una alerta, comienzan a preocupar, a inquietar un poco al hincha Independiente. Porque bueno, el primer partido por Copa Argentina, incómodo, caía en medio de la pretemporada, los jugadores están duros, ok. Segundo partido, el debut de visitante, también se lo puedes adjudicar a que todavía hay que aflojarse la pretemporada, vaya y pase. Ahora, ya el tercer partido, ya en tu casa, se esperaba ver otra cosa. No un super equipo, pero otra cosa. Se esperaba ver un Independiente un poco más fluido, un Independiente un poco más conectado entre sus líneas. No lo que se vio. Un Independiente totalmente inconexo, un Independiente que siempre lo agarraron mal parado, un Independiente que arriba no tiene peso alguno, y que es talento, que es previsible, que cada pase, cada avance es anunciado, ¿sí? Es como si estuviera jugando al truco, pero con las cartas dadas vueltas. Te están mirando, el contrincante, el adversario te está mirando si tenés el ancho, si tenés envido, si tenés todo. Y así le facilitas el laburo. No es que a Independiente le tomaron la mano, es que Independiente no hace nada para generar algo distinto. No hay sorpresa, ¿sí? Es todo previsible. Fíjate que lo único que hace Bacari es cambiar de punta, un ratito Masanti por derecha, un ratito Montiel por derecha y Masanti por izquierda, pero nada. Un Cabral que tiene que bajar hasta atrás de mitad de cancha para agarrar la pelota, le queda lejos el arco. Refuerzos que todavía no arrancan, y bueno, así se está haciendo bastante complicado. Por eso ponemos la lupa en este arranque que no es tal en Independiente, porque no arrancó, no siempre arranca, para contestarle a esa publicidad de bujías. Bueno, no siempre arranca, Independiente no arranca, esperemos que lo haga pronto. Pero ¿por qué no arranca? Y acá tenemos que analizar. Hay varias cuestiones. Primero, que por tercer partido consecutivo Independiente reacciona recién después del descanso. Como que en el entretiempo, no sé, evidentemente Bacari mueve alguna o toca alguna fibra, algo. Independiente sale a jugar los segundos tiempos con otro semblante. Más agresivo, más punzante, más decidido. Y regala los primeros tiempos. Fíjate que los primeros 3 partidos de este semestre, en los primeros arrancó perdiendo el primer tiempo. Y después lo empató. De hecho, contra Talleres también lo empató en el segundo tiempo con ese cabezazo de Freire, que jugó mal Freire, pero tuvo ese cabezazo, un buen salto. Y debe haber sido lo único bueno que hizo en el partido. En ese momento sirvió porque parecía que Independiente remontaba y se lo llevaba puesto, pero no lo aprovechó. No lo aprovechó porque siguió quedando mal parado atrás. Entiendo que Bacari dice que es una defensa prácticamente nueva por la baja de Valdés, que todavía le faltan un par de semanas para volver, porque no tenés más Angulo. Hay que ver si en estas horas se cierra lo de Sarachi. Y porque vino Godoy, que hasta ahora no es más que Vera, pero bueno, hay un nuevo lateral derecho también. Entonces, salvo lo Mónaco, el resto son todos nuevos, se tienen que acoplar. Pero lo agarra mal parado Independiente. Talleres a pura velocidad y con un juego bien directo. Primero con Rick, el brasileño por izquierda. Cuando salió lesionado, Independiente se pensó que bueno, iba a estar un poco más aliviado. Bueno, se lesionó el brasileño, que los tenía locos. Y sin embargo, entró Angulo, justamente, Luis Miguel Angulo,
no Álvaro, y era una Ferrari, no lo podían frenar. Entonces, siempre quedaba mal parado, siempre quedaba expuesto. A ver, hay un indicio muy claro. Si lo Mónaco, que hace todo bien, que te tiene acostumbrado a dar el pase certero, a saber cuándo atacar, a saber cuándo quedarse, a leer al rival, a anticiparse, al estar varios cambios por encima del resto. Si lo Mónaco, el mejor de los rojos, se equivoca, ¿y qué puedes esperar del resto? O sea, eso es un indicio de que algo no está bien en Independiente. Y lo mismo con Loyola. Si Loyola, que es después de lo Mónaco también lo mejor, tiene una noche para el olvido, y es que Independiente está en problemas. Y efectivamente Independiente está en problemas, porque tuvo un arranque muy malo, porque, a ver, le podemos decir a Massanti que todavía obviamente tiene margen y tiene tiempo. Massanti da el salto de un equipo chico, un equipo grande, no es lo mismo. Entiendo que necesita adaptarse, acoplarse. Cada jugador tiene un proceso de adaptación cuando da ese tipo de saltos. Y bueno, tiene el crédito abierto. Lo que pasa es que bueno, los refuerzos todavía no arrancaron. Recién contra Talleres fueron los primeros minutos de Pusetto, que encima Bacari lo trajo de 9, pero lo puso de extremo. Después lo corrió de 9 cuando lo sacó a Ábalos. De eso también quiero hablar, de los cambios de Bacari. Porque cambió toda la fisonomía del equipo en el segundo tiempo a Bacari. Cuando parecía que Independiente lo había empatado y lo arrinconaba con Guido Herrera, que tuvo un par de atajadones, creo que fue primero a Ábalos, que le saca el gol, y después a Montiel. Parecía que lo arrinconaba Independiente, que lo tenía ahí. Bacari metió un par de cambios, desarmó todo el equipo y como que lo desordenó. Le generó un desorden y ahí aprovechó Talleres. Porque Independiente terminó con los cambios de Bacari, con Loyola de 4, con Pusetto de 9, cuando había arrancado de extremo, con Tarcia por izquierda, con Fernández Cedrés, que entró por Marcone de 5 posicional, con Aldame en lugar de Loyola en el medio. Hizo una ensalada que para mí no fue beneficioso para Independiente. En cambio, los cambios de Talleres sí, valga la redundancia, los cambios de Talleres sí cambiaron y mejoraron a Talleres. Los que entraron bien y aprovecharon porque el gol de Talleres viene por el lado de Loyola de 4, que no puede cerrar bien. Y incluso se mete entre Loyola y lo Mónaco. Los dos mejores de Independiente no pueden frenar al rival, que termina siendo un golazo. Y Independiente perdió bien, ¿qué quieren que les diga? Más allá de que, bueno, Talleres hacía tiempo, el árbitro era permisivo. Ok, podemos llorar todo lo que quieran. Independiente jugó mal todo el primer tiempo para el olvido, como los anteriores 2 partidos. Remontó un poco, reaccionó, tuvo una reacción en el segundo, pero no fue suficiente y no lo pudo aprovechar. Y empeoró con los cambios. Independiente que no arranca, repito, y que debe hacer algo para cambiar. A ver, otra explicación está en que la llegada de los jugadores nuevos, obviamente, a ver, yo creo que todavía este equipo se tiene que ensamblar y acoplar. Porque la llegada de Massanti, por ejemplo, no es solamente que se tiene que adaptar Massanti. La llegada de Massanti produjo que Montiel se corra a la izquierda. Y Montiel, que a mí me gusta por izquierda, porque por Argentino jugó bien por izquierda, no es que no conoce ese puesto, pero cuando se estaba acostumbrando y cuando finalmente se acostumbró a jugar por derecha y estaba empezando a rendir en su mejor momento jugando por derecha, ahora se tiene que correr de punta porque llegó Massanti. Y como consecuencia de eso también el que tiene que salir del equipo es Tarcia, que había cerrado bien el semestre, haciendo goles incluso en la Copa Sudamericana. Y ustedes me dirán, bueno, pero Tarcia, no vas a comparar con Massanti. Es verdad. Pero la verdad que Independiente había cerrado jugando bien el semestre y ahora lo arrancó jugando mal. Entonces yo me tengo que guiar por eso. Y a mí me parece que mucho tienen que ver estos desacoples en que todavía no están ensambladas las nuevas piezas. Lo mismo Godoy, ¿sí? Y lo mismo cuando ingrese Pusetto y si le toca jugar a Valenzuela o el 3 que venga, si es Arachi. Y esto solamente se genera y se ensambla a través de los partidos, con minutos de juego, con fútbol. No hay otra. Así que va a haber que esperar, va a haber que aguantar.
yo tengo confianza, Independiente tiene buen equipo, no se desarmó, más allá de la idea de Angulo, no se desarmó, la estructura está, han llegado buenos jugadores, hay que ensamblarlos. Yo le tengo confianza, me parece que no tuvo un buen arranque, que no arrancó todavía, y cuando Independiente arranque, a mí me parece que va a dar que hablar otra vez en este semestre. Le pongo una cuota de confianza, pero tenemos que analizar el presente, tenemos que analizar este inicio que fue y que está siendo negativo por ahora para el rojo. Encima ha perdido la racha de local de 26 partidos, justamente contra Tevez, que fue el último que había perdido de local en el Banco Independiente, y contra Talleres, el último rival que le había ganado, y le vuelve a ganar. Se convirtió como una bestia negra ahí en Avellaneda, si quieren. El único equipo que le ha ganado en los últimos 14 meses, Talleres le ha ganado 2 veces a Independiente, fue el único que lo pudo hacer. Pero bueno, quiero leerte a vos, hincha de Independiente, en los comentarios. Quiero saber qué te parece, en qué se está fallando, si igualmente le tenés fe al equipo, que cuando arranque lo va a hacer en buena manera. Y déjame obviamente tu like y suscríbete si todavía no lo hiciste.